Saludos mis amigos, nuevamente juntos en este podcast de Radio Guamá. Te presento a posibilidad única de conocer un pinareño o pinareña muy valioso, de esos que hacen camino al andar. Hoy, de manera particular, estaremos conociendo sobre una locutora de nuestra planta radial, de las más populares que tiene el espacio radiofónico de Vuelta Abajo. Quédese junto a nosotros, de inmediato le presento a... Y en Te Presento A tenemos la posibilidad de conversar con Deiris Ramos Orol, una de las locutoras más queridas por el pueblo en Pinar del Río. Bienvenida, Deiris. Hola, gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para ustedes y para todos aquellos que bueno, ahora mismo nos están viendo. Es sin lugar a dudas una posibilidad única tenerte aquí. ¿Cómo llega Deiris, una guajirita de Sandino, a los medios de comunicación? Bueno, Victoria, fui deportista primero. ¿Sí? Desde muy joven comencé en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar y bueno, sabes que el deporte y la cultura se dan la mano. Y cuando terminé mis estudios en la ESPA, pues pasé al pedagógico. En tercer año dejé la carrera del pedagógico y entonces comencé a trabajar en una farmacia en Sandino, que bueno, fue la tierra que me vio nacer. Allí, en un radiecito que siempre teníamos en la farmacia, oí una convocatoria que lanzaron desde Radio Sandino, una emisora territorial donde se escucha, bueno, en Guan, en Mantua y en Sandino, que es donde está enclavada la emisora. Y entonces me presenté. Bueno, terminé mi turno de trabajo y al otro día fui a hablar con el director Tony, en aquel entonces era el director de Radio Sandino, y tenía una lista ahí como de 30 muchachas porque necesitaba una voz femenina. Una voz femenina, y entonces, bueno, me presenté y de las 30 y tantas muchachas que estaban en la lista, bueno, me aceptaron a mí. Deiris, ¿en qué momento entendiste que ya el deporte no iba a ser lo tuyo, que el ciclismo, que era el deporte que practicaste, no iba a ser lo tuyo? Sí, así. Bueno, yo comencé en esgrima y en octavo grado pasé para el ciclismo. Comenzaba el ciclismo femenino aquí en Cuba, y bueno, aquí en Pinar del Río, con 8 muchachas. Y bueno, en ciclismo estuve 11 y 12 grados en el equipo nacional en La Habana. Ahí siempre en el mes de diciembre, cuando no hay un evento internacional, mandaron, en el caso del ciclismo, a sus provincias a entrenar. Yo estaba entrenando aquí en mi provincia y entonces tuve un accidente en el kilómetro 12 de la carretera a Viñales que me afectó muchísimo. Y entonces ya ahí, como se dice en buen cubano, cogió los guantes. Ya continué mis estudios, pero ya me desvinculé completamente del deporte activo. ¿Qué alegría te trajo el deporte en tu vida personal? Muchas alegrías, porque lo primero que me enseñó a ser independiente. Yo estaba en una escuela primaria en Sandino, dependía mucho de mi mamá, bueno, pequeña, y ya en séptimo grado pues pasé para la EIDE María Renado. Y estaba aquí relacionándome con mis compañeritos de la escuela, con los del deporte, mis entrenadores. Iba a Sandino muchas veces cada 15 o 21 días porque hacíamos base de entrenamiento los fines de semana. Y eso me enseñó y visité todas las provincias de aquí de Cuba. Conozco a Cuba desde el Cabo de San Antonio hasta la Punta de Maíz gracias al deporte. Y esto me enseñó pues precisamente a eso que me encanta, la independencia. Me gusta mucho pues yo misma explorar mis cosas, tener mis decisiones. ¿Cuántos hermanos son de la familia de tu papá y tu mamá? ¿Tú tienes más hermanos? Sí, como no, lamentablemente perdí mi única hermana. El año pasado la perdí, mayor que yo 3 años. Pero nada que ver con el deporte ni con el arte. No, aquella salió a otra rama de... Así es. Bueno, Deiris, me imagino que para un padre, uno es padre, estar alejado de los hijos es complicado. ¿Cómo se las arreglaba el viejo, tu difunto padre, que era un seguidor del deporte tremendo, sobre todo del béisbol, con esas estadías tan largas tuyas fuera del hogar? Bueno, ellos se la jugaban desde Sandino, venían hasta acá, hasta la ciudad de Pinar del Río, hasta La Habana también. Muchas veces iban hasta Varadero porque en 2 oportunidades tuve la posibilidad de visitar el campamento internacional 26 de julio de Varadero por la EIDE. En aquel entonces se visitaban cada 2 o 3 años se visitaba el campamento
y ellos pues hacían un esfuerzo grande. Mi papá trabajaba, mi mamá ama de casa, y hacía un esfuerzo grande. Bueno, venían aquí los miércoles, sobre todo, que había una visita, venían y me veían, o los fines de semana, y así, bueno, fue transcurriendo mis años por la EIDE, siempre extrañándome. No había esta posibilidad ahora de un teléfono. Pero la videollamada. Así mismo, pero bueno, me llamaban o a la dirección del centro, de la EIDE en este caso, o venían a verme, mi abuelo sobre todo también, que cuando yo manejaba para Bahía Honda, siempre pasaba por aquí por la EIDE, le preguntaba a los profesores, tanto de la parte docente como del deporte, cómo me iba, y siempre preocupado. Es decir, que estaban un poquito distantes, pero la preocupación estaba ahí, firme, por parte de mis abuelos, mis padres. Volvamos a la radio. En ese tiempo, cuando te aceptan, me imagino que para el curso de locución era como un sueño cumplido, o simplemente fue cambiar de la farmacia a otra experiencia laboral. Bueno, de pequeña yo iba ahí a Radio Sandino a algunos programas infantiles que se hacían. Era muy atrevida, en aquel entonces era atrevida, y pasaban por la escuela. No, ahora también, ahora sigue siendo que iban a grabar un programa de Radio Sandino, que quisiera cantar o decir una poesía, y entonces yo me apuntaba en todo. Y fui a grabar un día, y entonces ya me empezó a gustar. Nunca había estado en una emisora. Me empezó a gustar la emisora, los programas. Después escuché ese programa en el que yo participé y me gustó. Y entonces ya ves que eso viene desde pequeña. Ya después, bueno, vine para acá, para Pinar del Río, pero nunca me desvinculé, por lo menos de la emisora, porque es que habían programas, es una emisora territorial, una emisora comunitaria, que le llega muy de cerca a los pobladores de esa zona. Y entonces no me desvinculé, a pesar de que no se escuchaba aquí en Pinar del Río, que no se escucha, y en otros lugares donde estaba lejos, pero cuando iba el fin de semana o cada, no sé, un mes, 2 meses, siempre sintonizaba Radio Sandino. Me gustaban mucho los programas juveniles, programas musicales, los informativos, que a partir de ese momento me gustaba, y decía, algún día quisiera hacer un noticiero aquí en Sandino. Y así pues comencé precisamente con un noticiero municipal de radio. Me imagino que el reto de enfrentarse a un informativo siempre es desafiante, máximo cuando Sandino está en lo que se conoce como el epicentro de la trayectoria de los huracanes, tormentas tropicales, fenómenos meteorológicos de manera general. ¿Cuánto agradeces a la profesión el haber empezado un informativo? Así es, no, muchísimo. Agradezco la profesión y agradezco a esa emisora Radio Sandino, que allí me formé, y que yo siempre tengo la palabra de atrevidos, porque somos todos, y todavía me siento como formando parte de esa emisora que me vio nacer muy atrevido. Llegué allí y lo primero que hice fue el noticiero. Aide Cordobés estaba en una máquina de escribir cuando aquello no existía la computadora, y entonces estaba escribiendo y me dijo, ven, yo voy a ir escribiendo y lees tú, ves leyendo. Que hoy tienes que hacer el noticiero conmigo. Y yo, ¿cómo un noticiero? Si yo no he hecho nada, y empezar así con ese programa que me parece que, no sé, inspira respeto. Y me dijo, pues vas a empezar hoy con un noticiero. Y así, esos fueron mis inicios en Sandino, un noticiero de 5 a 5 y cuarto de la tarde, muy nerviosa, pero lo hice, salió. No sé, ellos comenzaron, les gustaba mi timbre de voz, mi forma de leer, y sin técnica, porque no podía decir que en aquel momento tenía ninguna técnica de locución, pero así comencé, y pienso que me ayudó mucho. Me ayudó mucho que comenzar así de esta forma con un informativo en Radio Sandino. Con Deiris Ramos Orol conversamos en este programa. Te presento a, si quieres conocer más de la vida de esta radialista deportista o deportista radialista, como usted la quiera llamar, quédese junto a nosotros, porque hay una arista de esta excelente locutora de nuestra planta radial Guamá que a continuación estaremos desentrañando. Seguimos con más. En Te Presento A, hoy tenemos la posibilidad de conversar con Deiris Ramos Orol, una voz que caracteriza a los informativos de Radio Guamá, pero más que todo a la emisora provincial, al sistema de la radio pinareña. Hoy Deiris la tenemos bien temprano en la mañana, en torno a, es sustituto del noticiero provincial de radio, pero además es la voz, una de las voces principales del noticiario Pinar Quiere Saber,
y ha tenido la posibilidad incluso de participar en otros eventos como el 1 de Mayo, como actos culturales, en fin, ha sido clave su presencia. Pero en la preparación de esta entrevista consultábamos a varios de sus compañeros de labores y me decían, el programa que mejor le queda a Deiry no es ni los informativos, ni son esas revistas variadas, no, para nada. Los mejores programas que le quedan a Deiry son los programas campesinos. ¿Por qué? ¿Es cierto esto? De veras que sí, me encanta porque es que vengo del campo, y aunque diga, no, que no tiene un pariente en el campo, pero no es que yo vengo de ahí, de las raíces. Mis raíces son matanceras del campo de Hawái Grande. Allí nacieron mis padres y bueno, emigraron para Sandino en el año 64. Y yo sí nací en Sandino y siempre me gustó mucho porque además en mi casa se escuchaba mucha música campesina. Mucha música campesina. Mi papá... ¿Qué decir que te venía de cerca? Me venía de cerca. A mi papá le encantaba, sin técnica, pues hacía sus décimas también. Él cantaba el gallo y enseguida le hacía una décima al gallo que cantaba. No sé, un amigo que hacía tiempo que no lo veía y vino a visitarlo, pues también ahí. Y así, cuando yo comencé en Radio Sandino, también me hizo una décima. Y entonces eso me viene de cerca, de mis padres, de mis abuelos. Y siempre me gustó Palmas y Cañas de niña. Pues yo lo escuchaba también. Somos dos, ese es el programa preferido de la televisión. A mí me encanta Palmas y Cañas. Deiry, ¿y tuviste la posibilidad de hacer espacios campesinos allá en Sandino? Aquí en la radio pinareña no te tocaba, o en Guamá, o sea, no has podido experimentar. Bueno, en Sandino hice por muchos años el programa campesino. Y aquí, bueno, después de una nueva reestructuración en la parrilla, pues sí, estoy en Alborada Guajira, que sale al aire los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y olvidé decirte ahorita que tengo muy buena conexión también con los oyentes. Ellos llaman. De eso hablamos, de eso vamos a hablar. Sí, muy buena conexión con los oyentes de Alborada Guajira, el programa campesino. Me llaman de todos los rincones de aquí de la provincia. Y donde quiera que llegue la emisora me llaman. Que por qué el programa no lleva saludos, que por qué ellos no pueden enviar una décima para decirla. O bueno, en este caso la locutora. Porque es grabado el programa. El programa sí, el programa se graba los miércoles o jueves y sale al aire el domingo de 7 a 8 de la mañana. ¿Crees que este podría ser un programa que se grabara con público, que se pudiera grabar con público? Me encantaría. Aquí en el estudio de teatro. De hecho se hizo muchos años con el conjunto Guyaguateje. Mira, yo no he tenido la posibilidad de participar en ningún programa con el conjunto Guyaguateje y me encantaría esto de dialogar con el director, con los integrantes de este conjunto, con el público también. Pero bueno, hasta ahora es así, grabado, se graba, trato de hacerlo como si tuviera público y presento a los poetas y las agrupaciones también como si las tuviera allí en el estudio teatro de aquí de la emisora, pero es un programa que se graba y bueno, posteriormente se edita. Deiry, hablando en términos de locución, ¿qué no le puede faltar a un locutor para conectar con las audiencias? Fíjate, no estoy hablando de lo técnico en el arte de la locución, que sin lugar a dudas es un arte. Estoy hablando para lograr conectar con las audiencias desde el punto de vista de la comunicación de lo que está transmitiendo. Bueno, mi opinión es la naturalidad. Creo que es lo más importante, porque nosotros trabajamos para un público muy amplio. Aquí lo mismo te puede escuchar, lo estábamos hablando, un campesino, que un ingeniero, un médico, no sé, una persona conocedora del medio, otra que no sabe nada. Y entonces me gusta mucho trabajar la locución. Sobre todo, bueno, en los programas informativos no puedes tratar esto porque trabajas por un guión, pero cuando se trate de improvisar algo, ser lo más natural y lo más sencillo posible, porque muchos no te entienden. Si buscas algo, no sé, alguna palabra rebuscada, pues ellos no te entienden, y a mí siempre me ha gustado ir por ahí, algo sencillo, natural, que me entiendan. A veces uso hasta en programas informativos algo jocoso para que el oyente quede como enganchadito, ¿ves? Con lo que estamos haciendo en ese momento. La radio pinareña tiene en Deiry Serramos Orol un portento desde el punto de vista de la locutora que es, pero también desde esa conexión con los oyentes. Hoy, Josmani Ventura y Deiry Ramos Orol, me atrevería a decir sin temor a equivocarme, que son uno de los locutores actuales que laboran en nuestra planta radial que mayor interacción tienen con los oyentes. Y yo creo que esto es algo de lo que hay que rescatar,
porque la radio no sería nada sin los oyentes. ¿Cómo es esa relación afectiva, de respeto, pero de camaradería? A veces cuando no estás en entorno A, llaman y preguntan los oyentes. ¿Se comunican a diario? ¿Tienen peña donde pueden participar ustedes con ellos? Sí, como no. Mira, nosotros tenemos, bueno, en este caso, los oyentes me llaman desde las 5 de la mañana. En el caso de Entorno A, que es el primer informativo que sale de 6 a 8. Y a partir de esa hora comienzan a llamarme. En muchas oportunidades me preguntan, ¿tú no te pones brava porque yo te llame? Y digo, no, para nada. Si no cojo la llamada, bueno, por lo menos sé que timbraste y entonces te puedo saludar. Es como un despertador. Sí, yo digo que esa es mi alarma. Después de la alarma de las 5 de la mañana son los oyentes. Pero a mí me place muchísimo que me llamen, para nada me disgusta, porque ellos son precisamente, yo digo que los termómetros, los que miden el trabajo de nosotros. Y me llaman lo mismo para decirme cosas buenas o para decirme cosas que no disfrutaron, que no les gustó. Y entonces ellos también uno necesita, se puede alimentar o retroalimentar de lo que digan nuestros oyentes. Y para nada, siempre mi teléfono, lo mismo el móvil que el fijo, que aquí me esperan a las 8 de la mañana, hay una recepción para conversar conmigo. Y ahí estamos un rato pues hablando del programa o de los programas, porque los escuchan todos. Guamá se escucha. Y de qué manera, sobre todo estos programas que hago informativos, los disfrutan muchísimo los oyentes. Ese momento campesino que tenemos dentro de Entorno A, lo disfrutan muchísimo. Deiry, esta entrevista o este podcast tiene esa característica que no sigue un orden cronológico, pero hay una faceta en tu vida que yo no quería dejar de mencionar, y es que eres madre. Eres madre de 2 hombres ya. Uno de ellos, Rembe, le caíamos a cocotazos aquí, lo teníamos narrando pelota constantemente al lado. Ya hoy es un hombre, el Rembertico, y su hermano. Son 2 regalos que también te ha dado la vida. Mis 2 grandes regalos, mis 2 grandes joyas. Yo lo digo así, el mayor tiene 27 años, Rember tiene 18 años, y los 2 nacieron en la radio. Porque yo ni disfruté de la licencia de maternidad. Porque enseguida ya en Sandino, cuando tuve el primero, nació el 8 de julio y en agosto ya estaba trabajando. Me lo cuidaban allí. Ellos conocen todo de la radio, porque es que nacieron allí. Me los cuidaban allá y aquí. Porque bueno, Rember llegó aquí a Guamá con 8 años y muchas veces me los tenían que cuidar para yo poder trabajar. Y una anécdota rápido. Yo me conseguí un catrecito de esos de círculo infantil, sí, y le daba hasta el pecho al mayor. Le daba el pecho, cuando se dormía lo ponía en el catrecito y ahí estaba para yo poder trabajar. ¿Cuánto ha influido en la locutora y en la persona que es tu padre y tu madre? Muchísimo, porque han sido siempre, ya mi padre no existe, pero siempre fue muy apoyo también para yo poder salir a trabajar. Cuando trabajaba, porque trabajé también en la televisión, que iba un fin de semana, por ejemplo, para el Cabo de San Antonio a filmar allá a Raíz y Memoria. Ellos venían de Santino aquí a Pinar del Río, porque en aquel entonces vivía aquí en el reparto Hermanos Cruz, y ellos venían a cuidarme al mayor, cuando aquellos Rember no habían nacido, y me lo cuidaban y siempre contentos, pero también estaban ellos ahí para decirme qué les gustaba de los programas. Me decían, yo no sé nada de locución, pero creo que, no sé, me gustaría mejor que fuera así. ¿Ves? Que siempre, y al tanto de mi trabajo, de qué tenía que hacer, me apoyaban en todo. Y me seguirán apoyando, porque aunque mi padre ya no exista, muchas oportunidades cuando voy a un trabajo, voy a hacer algo, siempre lo tengo presente. Y mi mamá desde la distancia también me apoya muchísimo. ¿Qué le va faltando a la radio que enamoró a Deiris? ¿Qué le va faltando a la emisora que enamoró a Deiris? ¿Qué quisiera Deiris que se transformara para bien de la radio pinareña? Difícil. Bueno, ya estoy casi, no me gusta hablar mucho de esto, pero ya casi que estoy en la recta final. ¿En qué sentido? ¿Estás nueva? No, le da la jubilación a los 60 años. Sí, no, pero tú estás nueva. No, pero los locutores tenemos que con 25 años ya podemos acogernos a la jubilación. Bueno, que los jóvenes sigan haciendo. Me encanta esto. Yo soy de las que, una fiel seguidora de esos jóvenes que lleguen a la radio y en muchas ocasiones se acercan y me dicen, ay, no sé, alguien no me dio el consejo como yo lo quería.
porque muchas veces tienden como a caerle encima a los que comienzan en la radio y todos comenzamos de cero. Y entonces me gustaría eso, que el trato hacia eso que se están formando, que ahora mismo están en un curso de locución o que no están en un curso pero que se están inclinando por esta bonita profesión, pues que sean tratados así de la mejor forma posible, de que de una forma persuasiva, pues acercarlos más a la radio. Me gustaría eso, que la nueva generación pues se acerque a las personas mayores o los mayores en el mejor sentido de la palabra, en cuanto a la locución se refiere, para que se sientan bien. ¿Te has sentido querida en este lapso de tiempo que llevas laborando en el sistema de la radio pinareña? Sí, cómo no. Sobre todo en la emisora esa que me vio nacer, que después de 11 años que me fui de allá de Sandino, me siguen llamando, me siguen escribiendo por las redes sociales, están al tanto de cada vez que sale algo, una foto mía. Ahora mismo que hicieron un homenaje por los 95 años de la radio pinareña, todos mis compañeros de allá de Sandino me escribieron, me decían cosas o me dicen cosas, porque todavía hoy están llegando mensajes, cosas preciosas de mi formación por allá, de cuánto me extrañan esos oyentes que me vieron nacer allá en Sandino. Y aquí en Guamá, igual como mi familia, yo digo que mi segunda familia es la radio. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en Radio Sandino, en Radio Ciudad de La Habana y bueno, aquí en Radio Guamá y también en la televisión. Y en todos los centros me he sentido bien. Con Dairy Ramos Orol estuvimos conversando hoy en este podcast. Te presento a Estoy convencido que debe ser uno de los demás ratings de visualizaciones en nuestro perfil de Guamá en YouTube. Si usted no ha activado la campanita, bueno, aproveche, active la campanita y comparta este podcast que hoy hemos realizado con esta excelente locutora, pero mejor persona. El próximo sábado estaremos nuevamente juntos. Usted sea puntual a este acercamiento, donde le damos la posibilidad de presentarle un pinareño o una pinareña de esos que hacen camino al andar. Hasta la próxima.